Se ha llegado el momento de la reflexión y el análisis, de comentar todo aquello que nos interesa saber sobre la educación y sus implicaciones en todos los aspectos de la vida cotidiana. Hablemos de temas desde la óptica de la educación y la docencia. Queda con ustedes el maestro Javier Salazar y un gran equipo de colaboradores. Hola, buenas tardes mis amigos de La Buena Radio. Ya es lunes y es de Radio Educativa. Aquí en Radio UPES, la única radio en todo el noroeste del país que educa. Y como siempre, queremos ofrecerle información que le sirva con personas expertas en la materia, en lo que nos ayuda. Hoy lunes tenemos un invitado muy especial. Hace rato estoy tratando de tener con nosotros a nuestro amigo, el psicólogo Ramón Rodríguez. Ramón, muchísimas gracias. Ya tenía rato pescando y lo logré. Muy buenas tardes, Javier, y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí nos había pasado ya que creo que un par de ocasiones, si mal no recuerdo, que incluso habíamos agendado, pero sucedían cuestiones también que no habíamos contemplado casi como esta semana, ¿no? De semanas irregulares. Sí, pero... De puentes y eso. Definitivamente sí, ahora sí se pudo. Ha habido algunos detalles que nos han impedido estar aquí, pero juntos, ¿no? Pero finalmente, pues usted ya lo debe conocer. Ramón ha estado mucho tiempo en Radio Cultural, pero él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha sido docente en la misma universidad, en la Universidad de Occidente también, en la Universidad San Sebastián, en la Católica. Ha estado trabajando en el área de posgrado y formación continua en la Facultad de Psicología de la misma Universidad Autónoma de Sinaloa. Coordinador de una serie de seminarios de psicoanálisis, sobre todo, que es tu fuerte. Así es, digamos que la formación hacia donde me encaminé. La formación académica universitaria ha sido psicología. Igual, mi alma mater aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero ya la formación, digamos, intrínseca al campo clínico ha sido en psicoanálisis, desde, pues ahí sí que muy chamaco. Y hasta la fecha. Es algo nunca terminar. Sí, definitivamente. Fíjate que son varios los detalles, los puntos, las líneas que hay que seguir y que tienen esa característica específica de que pues, no acaban nunca. Uh-huh. La música, las artes. ¿Qué artista puede decir que deja de aprender, no? O sea, que poeta, que pintor, en las artes plásticas, en la danza. Lo mismo en cuanto a filosofía. ¿Qué filósofo puede decir? No, yo ya cumplí, ya cerré. No, pues te digo, yo egresé de la Escuela de Filosofía en el 2000. En el 2000 egresé de la carrera de filosofía. Mira, justo cuando iba entrando a psicología. Cuando ibas entrando a psicología. Ahorita estábamos platicando justamente. También estudié algunos semestres, 6 semestres de psicología. Sí. No es poco. Y la verdad es que me fui al seminario. Dije yo, ¿qué onda? Cuando me salgo del seminario digo yo que sigo psicología, me voy a filosofía. Y la verdad es que me jaló mucho más el concepto de amor por la sabiduría, que es la definición etimológica de la filosofía. No, y que hay toda una tradición que relaciona estrechamente una cosa con la otra. La filosofía y la instrucción, en este caso espiritual, no monástica, pero sí sacerdotal. Ahí hay una estrechez muy, muy grande y bueno, estamos hablando de por lo menos 12 siglos de tradición, ¿no? O sea, yo creo que no más. Es tan rara la elección. Sí, definitivo. Y fíjate que casualmente yo conozco a mi esposa ahí en la Escuela de Filosofía el siglo pasado. Y ella tenía la intención de estudiar ambas carreras, una en la mañana y otra en la tarde, que era posible. Nada más que por ahí alguien le llegó la información de que, bueno, iba a estudiar las dos carreras, pero finalmente la Universidad Autónoma de Sinaloa le iba a ofrecer uno de los dos títulos, el que ella eligiera, que no le encontré lógica por ningún lado, pero ¿sabes una cosa? Me gustó porque finalmente estuvo más tiempo acá conmigo. Claro, por supuesto. Y finalmente ya vamos a cumplir 21 años de casados. Así, fíjate, es una maravilla la parte esta, tanta literatura que tenemos la oportunidad de tener en nuestras manos, de captar, que no vamos a aprender por simbiosis, ¿no? Ni por ósmosis inversa, pero finalmente el tener la oportunidad de leer, de practicar y de escribir, eso es bellísimo. Sí.
Bueno. Tú crees, en este caso, narrador, pues. Pues fíjate, a mí en lo personal El último libro que me acercaste me gustó mucho. ¿Cuál leíste? El de... ¿Y ahora qué hice? Ajá, ¿y ahora qué hice? Sí, es una novela. Bueno, ese ya la he presentado en Una algunas novela corta, ocasiones. muy buena. Sí, es corta, novela corta, pero pues ahorita te estaba esperando y tuve la oportunidad de escribir otro artículo periodístico, mira, sencillito, perfecto. tranquilo, ¿no? La verdad es que no me he dormido mucho. De repente sí descanso 2, 3 días, 4 días, una semana y ya estoy otra vez. Es cuestión de hábito también, ¿no? Sí, es hábito. Una vez que ya estableces ese hábito de estar escribiendo, de estar reflexionando y exponiendo ideas, ya sea plasmándolas en papel o, por ejemplo, en radio, que es un ejercicio también muy complejo, te habitúas. Para allá voy, fíjate, para allá voy. En ese sentido quiero que... ¿cuánto tiempo estuviste en Radio Cultural? 10 años. 10 años. De 2010 a 2020. Con el buen Maripas. En teoría, exactamente, con el buen Maripas, el Jorge Aragón, con el mismo Gerardo Osornio, ya desafortunadamente el hermano que dejó este plano terrenal hace poco más de 6 meses. Con Carlos Bastidas, que digamos, si bien es cierto, me tocó ya en los últimos 3 años de asistencia asidua de él, pero que con quien entraba una gran amistad y bueno, con toda la tropa, ¿no? Todo el crew de la feria. Genial, sí, la verdad es que... En teoría fue hasta 2021 cuando salimos del aire, pero bueno, recordarás que cuando inició la pandemia en marzo de 2020, pues casi todo el mundo salimos precisamente del aire. Se hacían trabajos pregrabados y cosas por el estilo, pero era muy usual que de repente no se transmitieran. Entonces, ahí sí que yo lo cuento hasta ese momento de 2020, marzo, si mal no recuerdo, era alrededor del 21 de marzo del 2020. No, eres bueno con las fechas también. Sí. Y fíjense, amigos radioescuchas que están ahorita con nosotros, yo particularmente, Javier Salazar, escuchaba el programa de la feria y de repente escuchaba una voz muy singular. Y el Maripas, pues todo el mundo, argüendero como él solo, muy buen amigo. ¿Cuántos años, Jorge? Muchos años en radio. Jorge hasta esta fecha ha hecho casi 40 años de radio. Sí, más o menos. Y de repente entraste tú. Bueno, yo no sé cuándo entraste, yo nada más cuando de repente empecé a escuchar. Y yo era cuando tenía tiempo de escuchar la radio porque andaba de traslado para acá. Fue y para muy allá. Curioso. En realidad yo empecé a ir porque yo, justo en lo que comentabas, con parte de esta reseña curricular mía, hubo un momento en donde yo me encargué, era terapeuta de la clínica, la facultad de psicología, pero a la par cumplía funciones de coordinación de cierto tipo de cosas. En este caso, un programa que se me encomendó desde el inicio por el maestro Eduardo Vázquez, Eduardo Vázquez Perea, que me encomendó un programa de seminario. Inicialmente, el propósito sustancial era, ofrecer formación psicoanalítica, formación en psicoanálisis para el cuerpo de terapeutas de la clínica. Obviamente, como pues está inserto dentro de un espacio como lo es la Facultad de Psicología, pues eso se extendía a todo mundo, ¿no? Incluso primero a los últimos años, que eran los que de alguna otra manera podían tener un poco más de idea y de interés también. Eventualmente a toda la facultad, eventualmente incluso ya la comunidad. Eso fue también inevitable. Sí. Y eso se debió justo al hecho, pues, de que, pues yo asumía que parte de las... Sí, hay una obligación, y lo sabrás perfectamente, en el trabajo de las instituciones educativas públicas. Sí. No es solo para la comunidad interna. Normalmente cuando ya estamos hablando de una formación profesional es para la comunidad en general del estado en cuestión. Digo, ya ahorita incluso se puede ampliar hasta la región, el país, pensando en las conexiones por medio de enlaces web, por medio de Zoom y todas estas plataformas. En ese momento no, 2010 todavía no. Y en ese sentido, pues la idea, era, pues cómo le hacemos saber a todo mundo. Bueno, la facultad pertenece a una universidad, la universidad tiene una radio y en la radio tienen la obligación de darnos cobertura, ¿no? Y así fue como empecé a ir, porque yo también era radioescucha del programa de la feria. Entonces yo empecé a ir con 5 minutos que me dejan hablar y invitar, ya con eso es suficiente. Y eventualmente, como era mucha la actividad que teníamos, sinceramente. Sí, la verdad, sí. Era mucha la actividad, fueron 5 años que fueron de más a menos, evidentemente, y hacia el final hubo ahí algunas cuestiones, vamos a decirlo, de política interna, en la medida en la que pues hubo cambio de administración. Ya no tuvimos el apoyo que inicialmente, pero sin embargo seguíamos teniendo todavía la posibilidad de organizar eventos.
Entonces, como al inicio era mucha la actividad que tenemos, y en verdad, lo digo, creo que ha sido un momento marcado como hito dentro de la historia de la Facultad de Psicología aquí, y bueno, es la facultad más antigua de todo el noroeste, y creo que compitiendo con la de la Autónoma de Nuevo León, de las más antiguas del norte del país. ¿Cuándo empezó Psicología? 78. Yo no me acuerdo, sí. 78 creo que es el año en el que se funda también la Facultad de Psicología, 79 en la Autónoma de Nuevo León. Sí, que son las dos más antiguas. Yo estuve en el 92, justamente tenía 15 años todavía de fundado. Sí, fíjate, era muy joven, era muy joven. Yo entré cuando tenía 22 años de fundar en la universidad también. Entonces, la verdad es que sí ha crecido mucho. En primer lugar, en términos generales, la Universidad Autónoma de Sinaloa, nuestra alma mater, ambos egresados de la misma, realmente ha crecido horrores, impresionante. Entonces, y lo que se hace desde los diferentes espacios, yo creo que también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos, hay que seguirle dando honores a la que nos dio un adjetivo específico previo al nombre, ¿no? Sí, previo a nuestro nombre, es el licenciado en. Exacto. La verdad es que yo creo que debiéramos ser, todos los que hemos logrado una carrera universitaria, debiéramos ser agradecidos con el mismo. Por supuesto. Definitivamente. Entonces, bueno, reiterando, nada más y cerrando, esa fue la forma en la que, o la razón por la que entré. No. Eventualmente en Maripas, muy diestro para eso el Jorge. No, oye, cuando quieras venir. Sí. Entonces así fue como empecé a hacer radio. Pues yo ya te conocí de repente cuando fui a ver, porque fíjate que acabo de cumplir 4 años, fue en el 2018, que hice la presentación de mi novela en la Universidad Autónoma de Sinaloa y que fui al programa. Me dijo el Maripa, sí, vente. Llegué y hice la invitación. ¿Sabes qué? Sucedió algo muy singular. Llegó una señora a la presentación. Sí. Llegó y pues yo veía a quién le estaba firmando el libro, ¿no? Y llegó esa señora y me dice, ¿verdad que no me conoce? Y yo estaba, ¿quién es? Y no la conozco. Pero, discúlpame, pero no. Sí, y me dice, ¿verdad que no me conoce? Le digo, realmente no, y estoy inquieto, le dije, porque a todo mundo, pues todo el mundo llegaba, profe, Javier, todo el mundo, ¿no? Y la señora, no, y muy inquieta, me dice, lo escuché en el programa de la feria con el Maripas. Le dije, mira qué maravilla. Sí. Y bueno, pues la característica que yo noté es que sí, las personas que le ayudaba a Jorge Aragón en su programa de la feria, pues eran de mucha chispa. Y ahí dije yo, no, mínimamente a Ramón sí lo tengo que tener en mi programa de radio. Aparte que hemos coincidido en los cafés, hemos coincidido en lugares distintos, así es que, y comulgamos de alguna manera, ¿no? Con algunas ideas en común, así es que, por eso, amigos míos, es que, y porque es muy inteligente, por eso es que está aquí. Entonces vamos a irnos a nuestro primer corte de estación, porque esto se va volando cuando nos gusta lo que hacemos, se va volando. Así es que vamos a regresar con algunas preguntas aquí con el licenciado Ramón Rodríguez, el licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. El diálogo inteligente y la libre expresión forman parte de este programa. Regresamos después del corte. Continuamos con Hablemos de... Bueno, regresamos ya a su programa de Hablemos de esta tarde de lunes, ya final de mes. Se acabó el 10º mes. Y se fue el año, qué bárbaro, es así. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? Es que ya podemos andar un poquito más abrigados. No, la ropa siempre. Sí, es lo que agradecemos, ¿no? Nada más que sí, mi temperamento es mucho más fuerte y yo necesito más baja temperatura para poder cubrirme un poquito más. Así es que sí, es una belleza ya que no sudemos, ya piensas y no sudas. Claro. Ya escribes y no sudas. Claro. Sí, definitivamente eso es muy grato. Es un momento muy encantador para quienes nos gusta mucho el asunto de la horticultura y esas cosas. Vamos, el trabajo en el jardín, ¿no? Sí. No, hombre. La florescencia ahorita. No, es otra cosa. Sí, cuidas. La ciudad de verdad que se torna multicolor, muy bonito. Es muy diferente. El verano es exuberante. Sí. O sea, las tonalidades de verde que uno encuentra puede llegar, este leído hasta botánicos
que son gente que sabe el tema. No sé, esta idea de que de repente nos sorprendemos con ahí sí que la gente del mundo árabe que alcanza a distinguir entre 8 y 10 tonos de la arena, ¿no? Pero nosotros estamos en una tesitura muy similar, o sea, entre 10 y 12 tonos de verde, ¿no? Que el verde maduro, que el verde... O sea, y vamos, los ubicamos de una manera muy intuitiva, ¿no? Finalmente aquí hemos crecido, ¿no? Y eso es lo que tiene el verano. Sí. Pero justo este momento en donde empieza a bajar la humedad... la diferencia, claro, cómo te vas adaptando, cómo Sí. dices, lo prendo o no lo prendo el aire en la noche. O sea, todos esos detalles yo creo que tienen mucho que ver. Sí, claro que sí. Bueno, Ramón, ¿qué es la psicología educativa? ¿Cómo tú ya egresaste el 2005, egresaste? Verano de 2005. Todo este tiempo que has estado trabajando, ¿cómo lo manejas tú, la psicología educativa? De alguna manera, casi todo psicólogo siempre tiene relación con la psicología educativa. Es decir, sobre todo, se va a escuchar, en relación a esta cuestión de lo políticamente correcto, son cuestiones que uno siempre tiene que tener en el horizonte, pero también tiene que ir pensando más allá de ese horizonte. ¿A qué me refiero? El campo de la psicología es un campo eminentemente femenino, ¿no? Feminizado, casi podría decir. Casi feminizado. ¿Por qué? La mayoría de los espacios, espacios, digamos, laborales, no tanto en lo público, pero sí en lo privado, que son la mayoría, en ese universo, son los que, el segmento mayoritario, casi siempre digamos, tienen... Cubiertos. O tienen un perfil más abocado hacia las mujeres. Ya no es tanto que hoy, eso creo que es algo que nos ha... Que es un triunfo que hemos tenido con las condiciones de igualdad. Se nos han abierto más los espacios, verdaderamente. Sí, pero, por ejemplo, cuando yo egresé, o sea, espacios laborales para hombres no había mucho. No, en realidad casi todos eran para mujeres, y los espacios que no le quedaban eran básicamente dos. El espacio clínico, que ahí sí que en ese sentido siempre ha sido muy plural. Y digo plural porque en realidad es muy variopinto. O sea, no es que haya una cierta tendencia a mujer. Digo, el paciente que acude sí tiene una idea de con qué terapeuta quiere ir, ¿no? O sea, que sea hombre, que sea mujer, que sea joven, que sea adulto. Pero en realidad siempre ha habido esta cuestión como más abierta. Y el espacio docente es el otro espacio que uno siempre ha tenido, ¿no? Entonces yo me dediqué, por ejemplo, desde 2000. El primer trabajo que yo tuve hasta la fecha es mi trabajo clínico. Sí. Desde el principio. Fue lo primero que empecé a hacer. Y eso es lo que sigo haciendo, y a lo que incluso hoy me dedico pues casi exclusivamente. Pero a la par empecé a trabajar, como ya mencionabas, pues prácticamente en su momento no hubo programa de psicología, de licenciatura en psicología en la ciudad, en el que yo no trabajara. Yo creo que el único que se me pasó, y porque en realidad tuve la fortuna de durar un buen tiempo en distintas universidades, el único que se me pasó fue el Autónoma de Durango. Fue el único en donde yo no trabajé. De ahí en fuera, en todos los recorrí. Porque en realidad también, en el espacio privado no es tanto digo, obviamente tienes dos universidades muy grandes, cuya oferta en psicología es pues muy añeja, muy vieja, que tienen una tradición, insisto, como decía hace rato. Entonces muy pocos son los que eligen los espacios privados, las universidades privadas. También habrá que decirlo, ¿no? Vas a la universidad del pueblo, de la gente, Exacto. Y ahí lo que vas a pagar es una simbólico. Ese es otro asunto, efectivamente. Es otra cosa. Sí, es otra cosa. Entonces esa, digamos, es la relación, por lo menos en la que yo siempre he estado con lo que vendría a ser la psicología educativa, es decir, en relación a lo que en todo caso son los planteamientos de psicología educativa, que para decirlo de una manera muy simple, ¿no? Son aquellos elementos teóricos, ese es el asunto, que normalmente se confunden mucho con pedagogía. No lo es. No es pedagogía, en realidad no estamos hablando de lo mismo. Al final de cuentas, la pedagogía, si bien es cierto, contempla lo que vendría a ser los elementos psicológicos en torno a lo que vendría a ser un proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo cierto es que el acento radica más que nada en la psicología educativa, es decir, comprender cómo se aprende, básicamente. Y ahí de esa pregunta yo creo que se deriva mundo de información, un universo de cosas. Exactamente. Sí, definitivamente. Pero lo cierto es que es una pregunta que, si bien es cierto, se atomiza en miles de preguntas más. Definitivo. Sí tiene uno que partir de una idea, o sea, concebir cómo aprende la gente, cómo aprende el ser humano.
O sea, ¿qué se establece, por ejemplo, en relación a la memoria, en relación a lo que vendría a ser todos los, no solo estrategias como técnicas educativas, sino más bien qué es lo que está en juego en lo que vendría a ser la persistencia del conocimiento, la acumulación del mismo, o sea, sí, es que fíjate, ahorita me remontaste, ¿en qué siglo, en qué año se declara la psicología como ciencia? Es en el siglo XIX, es a hace, finales del siglo XIX. Es que no hace mucho. Exactamente. Y lo curioso es que es en todo caso como psicología experimental. Bueno, al decir experimental ampliemos la idea, no es trabajar con matraces y con mecheros, no es otra cosa esto. No, es más, ahí sí que sería más del lado de lo que en todo caso uno concibe como los laboratorios de investigación en las universidades estadounidenses. Sí. El estar aplicando pruebas, estar de alguna otra manera estableciendo ciertos abordajes desde otros campos conlindantes y en este caso, pues bueno, el padre de la psicología en sí es Wilhelm Wundt. Con su laboratorio en 1878 es donde se estatuye ya la psicología como ciencia. Que era muy interesante porque era una psicología más social, fíjate, a pesar de ser una psicología experimental, como se le denomina, sí. En realidad era una psicología tendiente a la introspección social. Ahorita yo creo que todos los psicólogos, todas las personas que están estudiando, los estudiantes de psicología debieran hacer mucha práctica. Estar en la calle, estar revisando, estar analizando, estar viendo los movimientos que hace la gente. Sin duda, el asunto tal vez más delicado es cuándo. Porque, por ejemplo, sí me tocó estar en algunos lugares, en algunos programas, en algunas licenciaturas, en algunas universidades, en donde se les planteaba que desde primer semestre empezaron a hacer actividades. Sí. Y ahí sí es como, uno tiene que partir de una pregunta muy simple. Uno hace una observación. La observación nunca es objetiva. No. Es decir, se tiene que tener se tiene que tener un ángulo, un instrumento que es, ahí sí que la mirada a través de la cual se ve. Eso se tiene que construir forzosamente a lo largo de la carrera. Es que la metodología obviamente que nos va a servir. Hay quienes dicen, no, pues a mí no me gusta ser metódico. Pues hay algunos elementos que son extremadamente requeridos, la metodología, el ser. Hay campos como este en donde el eclecticismo es atroz y muy perjudicial. Sí, pero pues igual. Esa apertura, el no ser esquemático. Sí, pues, pero se requiere, porque si no el problema, ¿sabes cuál es? Es que al final de cuentas, eso que no tiene uno como método, como ángulo, como toda una formación teórica sólida, si uno no empieza a observar con eso, uno empieza a observar con los prejuicios. Sí, eso suele suceder con mucha frecuencia en este caso. Pues fíjate, yo tratando de hacer una analogía con todo esto, te digo, la persona que avanza sin metas, que no se lo forja, pues sí se puede avanzar. Yo utilizo mucho, fíjate, esto desde la parte motivacional. Yo les digo a mis alumnos, ¿sabes qué? Ponte metas, ya que llegues, abrázate. Sí. Abrázome. Sí. O sea, ¿qué de extraño tiene? Bueno, es extraño porque casi no se utiliza, es muy atípico. Pero date un abrazo y felicítate. Ah, caray. Bueno, los que me están escuchando ya saben y ya me han escuchado, ya me han visto decirlo, pues ya no les extraña. Pero en primera instancia sí se sorprendían, decían, ¿cómo abrazo? Bueno, ¿por qué? Pero eso también te habla de una cosa, pues es decir, es interesante la reacción y creo que es ahí donde en realidad uno tiene que poner el acento. Es interesante porque al final de cuentas lo que uno percibe en comentarios que se toman con tanta sorpresa así, es un cierto estado actual de la metáfora. Y si no es en un sentido estrictamente, material, si me voy a abrazar, no, sino oye, consciente. Ajá, exacto. O sea, llegaste a un punto en donde seguramente si lo piensas con detenimiento, hace 2 años no considerabas. Sí, no contaba. Posible. No existía. Y llegaron a algo así. ¿Qué tendría de malo? Pues, es decir, ¿por qué no pensar que es de esa manera en la que en todo caso se pudiese concebir el avance, más que de otra forma? Sí, definitivamente. Pero bueno, como se toma muy en lo literal, insisto, eso también permite a uno ver el estado actual de la metáfora de nuestro contexto. Todo se toma literal. Las redes sociales son un gran ejemplo. Gran ejemplo de cómo todo es literal. No existe metáfora. Las jóvenes generaciones tienen ya no diría una negación, tienen una severa incapacidad para comprender el lenguaje metafórico. Bueno, eso para algunos es agresión, pero definitivamente lo único que estamos nosotros haciendo es escudriñando un poquito y siendo realistas. Exacto. Sí, exactamente.
Definitivamente. Bueno, y una pregunta nos puede llevar a hacer una disertación muy, muy fuerte, sobre todo contigo, que eres muy capaz, Ramón. Yo de veras te admiro un chorro, ¿no? Pero tengo que seguir con esto, ¿no? ¿Cómo ayuda la psicología a la educación o con la educación? Bueno, esa es una de las cuestiones que creo, hasta antes de que surgiera la psicología, creo que eran, digamos que dos grandes campos los que se encargaban en cierta medida más o menos de abordar este asunto, ¿no? O era la pedagogía o era la filosofía. Uh-huh. Pero ambos, o sea, ni uno ni otro, verdaderamente tomaban en consideración si los aspectos que la psicología hace. No es que en realidad venga a ser una amalgama entre ambos, ¿eh? No lo es como tal. La psicología no es un campo, no es una disciplina que se pueda concebir como ello. No es que es como mitad filosofía, mitad... No, sino más bien que toma en cuenta aquellos aspectos que verdaderamente pueden estar de por medio en algo sin necesidad de tender a lo que vendría a ser esto que se denomina la teleología, es decir, al propósito de. ¿Qué es la teleología? Vamos, aquello que nos hace caminar hacia un punto, es decir, como propósito nos guiamos en función de acuerdo. En ese ángulo, digamos que eso se establece casi siempre desde la filosofía como un ineludible establecimiento de una ideología. Y ahí es donde está el asunto, donde la psicología plantea, no es ninguna ideología la que se persigue o sobre la cual se guía, sino más bien, ¿por qué no entender el ser humano en tanto un proceso ineludible? Es decir, y ahí es donde entra, digamos, sí lo que vendría a ser el coqueteo y en cierto sentido la cercanía con otros campos, como por ejemplo la antropología. El aprendizaje es ineludible para todo ser vivo, pero si lo es ineludible para el ser humano, lo es en función de ciertas condiciones. Sí, entonces, definitivamente. Esas condiciones son las que hay que entender. Sí. Desde ese ángulo, la psicología ha proveído precisamente, por ejemplo, esto que digo, ya no es nuevo, pero que hasta hace unos años era algo muy rimbombante dentro de lo que tendría a ser los abordajes de psicología educativa y pedagógicos en las escuelas, con todos estos cambios que se han hecho en los últimos lustros, esta idea de la pedagogía centrada en el alumno. Uh-huh. La pedagogía centrada en el alumno no hubiera existido si no es por la psicología. ¿Por qué? Sí lo pensé, sí lo había pensado. De lo que se trata es de entender qué tipo de procesos están implícitos en ese, que en teoría es el objetivo principal de todo proceso educativo. Y en primer lugar, hombre, empezar a abolir reglas, la escolástica. Uy, Dios santo. No, o sea... Todo eso no hubiera cambiado si no hubiera psicología. Un recipiente. Sí, y hay que entenderlo, o sea, este signo que tenemos aquí, la psique, sí, que finalmente viene del griego alma. Así es. Entonces... Si nosotros, yo no sé si la religión católica en algún momento se sintió medio celosa después de que nace como ciencia, decías en el siglo XIX, la ciencia, como ciencia, ¿no? La psicología. Entonces, la verdad es que, pues, es orientar de cierta forma. ¿Qué hace un psicólogo? Es dar las bases para que, espérate, yo no voy a caminar tu camino, pero mira, yo te puedo decir que quites eso, que pongas aquello, para que te puedas afianzar un poquito. O incluso por otro lado también, ¿cómo decirlo? Conservar, digamos, esa dimensión, digamos, valiosísima de todo proceso humano que es la libertad. Tal vez no encaminarte hacia donde yo considere que es, sino en todo caso entender hacia dónde quieres caminar, pero a partir de lo que tú, en todo caso, tienes, insisto, como elementos, como procesos implícitos en todo este desarrollo. Vamos, eso aplicado a la cuestión educativa, no es que sea un paseo, un día de campo, no, claro, pero, que no. Pero vamos, tiende a tener, digamos, una aceptación y un despliegue mucho más sencillo que en otros campos. Por ejemplo, creo que el campo más de los subcampos que componen la psicología, el campo más criticado es el de la psicología organizacional. Sí. ¿Por qué? Porque en teoría se supone que nuestro campo tendría que estar siempre a favor de lo que vendría a ser los procesos humanos, en este caso los procesos psíquicos, procesos anímicos envueltos en cualquier espacio o campo, incluyendo la empresa. Pero normalmente en la empresa el despliegue de la psicología siempre tiende a beneficiar a la patronal. Algunos dirían a una mejor explotación del trabajador. Sí, definitivamente. Híjole, o sea, ahí es donde uno dice, bueno, o sea, en algún sentido tienen razón, pues, es decir, a veces es inevitable ver hacia dónde se ha encaminado, pues,
el despliegue de la psicología en los distintos ámbitos, que si bien es cierto, sirven e impactan para mejores condiciones de trabajo, que nuevamente en un contexto como el actual es cuando uno lo puede entender, y curiosamente con la pandemia. Pues vamos a ir. Donde mejor se ha entendido la función de la psicología organizacional. Sí, de eso vamos a hablar ahorita justo en el tercer bloque. Por favor, no se nos vayan porque está muy emocionante. Ya nos pasamos con el tiempo, nos van a jalar las orejas, pero bueno, total, atendemos a ese llamado. Regresamos en un momento. El diálogo inteligente y la libre expresión forman parte de este programa. Regresamos después del corte. Continuamos con Hablemos de... Bueno, regresamos. Este es el momento en el que a ustedes, mis amigos de Radio UPES, de Hablemos de su programa de todos los lunes, hace 6 años, fíjate, tenemos 6 años en este programa, ya pega, ya suena fuerte. Y es el momento en que yo invito a mis amigos justamente para que nos participen, para que nos digan qué tema les gustaría que platicáramos. Si usted considera pertinente que alguien más nos visite, que alguien más esté aquí, como Ramón Rodríguez en este momento, incluso usted mismo no puede venir, obviamente que puede venir, le paso el número telefónico y no va a ser con quien conteste porque lo contesto yo, 6671-183965, ese es mi número telefónico personal y lo puede llamar justamente para hacernos, mándeme un mensajito primero, y finalmente nos ponemos de acuerdo justamente para que usted nos sugiera algún tema en particular. El día de hoy, pues la verdad es que estamos ampliándonos de forma muy, muy fuerte porque pues la perspectiva de Ramón en relación a la psicología educativa y todo lo que esto conlleva es muy amplia. Y la verdad le aseguro que si tuviéramos la oportunidad de grabar 2 programas, de tener 2 programas, no, hombre, nos sobra verbo, Ramón, nos sobra verbo. Es la charla, digamos así. No, y es que cuando uno está a gusto, cuando uno está, es ameno, cuando la charla es así. La conversación es todo un arte. No es, sí, de hecho, fíjate. Un buen conversador es uno de los mayores logros de toda civilización, de toda sociedad. Y la psicología ha ayudado muchísimo en todo esto, también, indudablemente. Sí. Fíjate, yo tuve a bien en el 2008 ingresar a un posgrado. La maestría se llama Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas, que ahorita en la pandemia, pues híjole, fue genial. Sí, claro. Y sabes que muchos maestros, hablando ya en plata pura con la docencia, tuvieron una serie de problemas muy severos. Sí, sin duda. Y los maestros tuvieron que visitar a los psicólogos. ¿A ti Sí, cómo claro. te fue ahora con la pandemia en el plano de la economía, del negocio? Bueno, al principio fue toda una serie de cambios que se tuvieron que hacer de manera muy súbita, ¿no? Normalmente, sobre todo aquí en la localidad, ¿no? Quien trabaja clínicamente, psicoterapéuticamente, en el caso mío no es tanto psicoterapia, sino más bien psicoanálisis, lo que yo trabajo en el Centro de Atención y Formación Psicoanalítica con varios colegas. En realidad, bueno, pues yo me he dedicado de lleno a esto en los últimos 7 años, 2015, efectivamente, ya voy para 8 años. Sí compaginé con la docencia durante gran parte de mi vida, casi pues fueron los primeros 10 años, pero los últimos 7 he estado, digamos, abocándome exclusivamente al trabajo clínico. Eso no es muy usual aquí, ¿no? La mayoría de los que tienen su propio consultorio o un espacio de este tipo siempre tienen vínculos persistentemente con una institución educativa. Por un lado, pues para no solo mostrarse, sino tener una accesibilidad hacia los pacientes, y por otro lado, pues para tener también una mayor solvencia económica, si lo vamos a poner así. Yo en realidad hice una apuesta desde hace tiempo junto con varios colegas que nos dedicamos exclusivamente a ello. Entonces, por ende, de alguna u otra manera, siempre hemos partido de una premisa. Recuerdo el consejo de un papá de un amigo, compañero de generación, que cuando regresamos, ilustre personaje guaseño,
nos decía pues que el único consejo que él nos podía dar es que viviéramos como si ganáramos un tercio de lo que realmente ganamos. Es decir, siempre tengan una proclividad hacia el ahorro. Y la verdad que nunca me ha costado trabajo. No soy dado a tener gustos extravagantes ni nada por el estilo. Pues eso es una gran ventaja. Exactamente. ¿No? Entonces, digamos que al principio lo de la pandemia, digamos que sí fue un cierto golpe que sacó de onda. No fue tanto en ese sentido porque siempre procuro tener, digamos, aventajadas algunas cosas que son partes del gasto corriente. Yo creo que más bien el asunto complicado fue en términos estrictamente clínicos, si lo podemos poner así, laborales. ¿Cómo volver? Porque de repente si era, podemos volver, o vamos, apostamos volver presencialmente, y con qué cuidados, o había mucho temor en los pacientes. Había algunos que sí decían, o sea, yo necesito volver terapia. pero allá, en el consultorio. Entonces, por ejemplo, el paro, el frenón, para mí, y particularmente para mi esposa, que somos 2 de los 5 que trabajamos en el espacio, yo creo que fueron como 3 semanas. Y en verdad fue por mucha exigencia. Sí, muy categórico. A partir de ahí, esas primeras 3 semanas fue trabajar por teléfono, que fue como nosotros decidimos, muy poco por enlaces electrónicos, fue por llamada telefónica, fuimos a intentar de menos a más, privilegiando en este caso la conversación, la palabra. Sí. Nos funcionó muy bien, pero sí la mayoría de los que en realidad estaban diciendo, yo sí quiero volver. Fue titánico porque era limpiar el consultorio después de cada paciente. Sí. Pero limpiar todo, pues. O sea, era toda la limpieza. Era muy cansado. Muy cansado. ¿Y cuántas consultas podías tener en una tarde? Se modificaron los horarios. Recuerda que en realidad los niños dejaron de ir a la escuela. Muchas series de cosas. Entonces eso permitía tener jornadas corridas. Más amplias. No como cuando están muy establecidas las jornadas de actividad, que es con escuela o trabajo, que es mañana y tarde, ¿no? Descansando a la hora de la comida. No, esas eran jornadas corridas, supongo más o menos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En el tiempo en el cual uno podía ver, no sé, 6, 8 pacientes, cuando más, contemplando los horarios de limpieza. O sea, era limpiar 8 veces durante el día, pues. No es un espacio muy grande, pero de todas maneras. No, pero no, y aparte el gasto es muy fuerte, ¿eh? Bueno, por en ese momento era una necesidad sí, que se tenía que contemplar como tal. Sí, esa higiene. Dejó de ser un pasivo superlativo, sino que en realidad no, pues esto lo vamos a tener que hacer sí o sí. Nosotros, fíjate que tuvimos incluso también la idea de nos acercamos a muchas empresas locales no de Culiacán, del estado, una empresa que se llama Brahma, por ejemplo, que encontramos en línea, que tenía productos de limpieza a muy bajo costo, porque te venden cantidades muy grandes, pero muy, 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 muy bajo costo, y que son, pues ahí sí que biológicos, particularmente a base de sales. Okay. Todo estuvo muy bien hasta que empezamos a tener reacciones alérgicas en la piel. ¿Qué es lo que todo el mundo empezó a tener? Reacciones en la piel, porque también el cuerpo humano no está hecho para aguantar ese tipo de cosas. En una ocasión nos fuimos mi esposa y yo, no recuerdo si la nena también, nos fuimos a Michoacán. Pues para que fuese más sencillo, mi esposa, no, dice, ese spray. Pues sí. Cuando menos lo pensé, ya en Guadalajara, por allá yo, porque cualquier cosa que hacías me ponía mi esposa, ¿no? Iba manejando. Cuando menos lo pensé, ya estaba ¿no? partida los nudillos, partidos, pero en 10 horas. Agarrar una pluma, a mí eso me empezó a suceder exactamente. Agarrar una pluma con algo de fuerza y ya tenía cortado. Sí, definitivamente. Eso me empezó a suceder, pero con mucha frecuencia. Oye, entonces, tú tenías pacientes. Sí, tu esposa tenías pacientes. Empezaron a llegar muchísimos. Pero los que se anexaron, los que se anexaron, ¿cómo se manejaba esa situación? Porque la verdad, sí creció la depresión, la ansiedad, creció, pero ¿a qué nivel? Habría que ver en ese sentido también más o menos la persistencia, porque al final de cuentas ha sido, en teoría todavía no hemos salido de eso, no, pero ya estamos, ahora sí ya vemos la luz al final del túnel, pero también a lo largo de estos primeros 2 años y medio, ha sido necesario pensarlo en distintas formas, ¿no? Al principio en realidad la gente verdaderamente sí lo tomó con mucho temor, al grado de que
eran los primeros que anteponían el por llamada o algo por estilo, porque no querían salir, ¿no? Es decir, era mucha la paranoia, era muchísima. Pero es que sí. Completamente entendible, lo cual elimina el elemento patológico, pues es decir, no es una paranoia delirante, sino, oye, creo que todos estamos de acuerdo que hay un riesgo intrínseco. Entonces, empezamos a trabajar mucho así. Con la mayoría de estas personas que se acercaron en esos momentos iniciales, lo que sucedía era que no pasaba más de un mes y supongo, insisto, ya teniendo efectos esos primeros acercamientos, pues entonces ya también esa paranoia disminuía y entonces ya estaban en condiciones de ahora sí quiero ir. La mayoría de las veces, la gran abrumadora mayoría de las veces, fueron los mismos pacientes lo que lo pedían. ¿Puedo ir? O sea, sí está atendiendo. Normalmente uno decía, bueno, pues la verdad que sí, pero yo vengo atendiendo con las personas que tengo tiempo ya antes de que esto empezara. No lo comentaba, pues entendiendo también la situación, es algo, vamos, hay inestabilidad en ello, y no quería que se tomara como una imposición, ¿no? Más bien esperar a que el otro estuviera y entendiera y se descubriera a sí mismo en que estaba en condiciones de poder asistir. Creo que el asunto más complicado, clínicamente hablando, fue con las personas que llegaban con ansiedad, no tanto con los que llegaban con depresión. Porque los que llegaban con ansiedad realmente, vamos, y ahí sí, una ansiedad pensada en dos términos. Había quien se le desataba la ansiedad sin haberse contagiado, pero también hay que entender, y ahora lo vemos, había quien tenía ataques de ansiedad como efecto mismo, de ya efecto residual, de haber estado contagiado. Sí. Esa es otra forma de abordarlo y que a la postre resultó mucho más compleja, porque ahí sí no es un elemento estrictamente psicológico, es un elemento ya incluso determinado por lo que vendría a ser una inestabilidad orgánica, donde también tendría que intervenir la medicación, cosa que evidentemente nosotros no podemos hacer si nos sugerimos con quién ir, ¿no? Sí. Empezó a llegar muchos pacientes canalizados por psiquiatras. Particularmente nosotros tenemos un pequeño grupo muy reducido de psiquiatras con los que venimos trabajando desde hace tiempo. José María Conde, el doctor José María Conde, particularmente con quien yo trabajo, quien en su momento fuera director del hospital psiquiátrico, creo que él estuvo más o menos entre 2012 y 2016 como director del hospital psiquiátrico, y yo ya tenía tiempo trabajando con José María y me empezó a canalizar muchas personas por lo mismo, porque me decía, esos son cuadros de este tipo, son personas que ya estuvieron contagiadas, son personas que igual no la pasaron mal, es decir, no tuvieron cuadros agudos que los pusieron al borde de la muerte, pero sí están teniendo sus efectos residuales, que eran los microcuadros de ansiedad, pero muy, muy aguda. O sea, que en verdad no dormían, era lo primero que sucedía, y gente que no dormía en 10, 15 días. Y el decir no dormir es no dormir, no es una expresión ambigua, no, es no dormir, ni literalmente. Oye, imagínate cómo llegaba la gente. Gravísimo. Exacto. No, fue en verdad, corriendo el riesgo de sonar un poco, digamos, canalla con ello, pero al margen de lo preocupante, sí fue una situación, digamos, muy interesante de poder percibir en circunstancias de este tipo. No, es que de una sí, emergencia sanitaria, todo el tipo de efectos, o en este caso todas las ramificaciones, cómo todo prácticamente se tiene que reorganizar de cero. Sí, el lazo, la convivencia, todo se tuvo que replantear. Oye, eso fue interesante. ¿Y tú crees que ahorita en este momento ya se debiera anunciar que no estamos en pandemia, estamos en endemia? ¿Cómo se tendría que manejar esta situación? Porque en realidad ahorita, pues ya después, una vez que se ha declarado que no es obligatorio usar un cubrebocas, sobre todo en áreas libres, ya sería necesario que ya se manejara distinto. Eso es muy interesante verlo desde varios ángulos. Primero que nada, la declaratoria como tal, pues me parece que respetaría por completo a los encargados y a quien sabe de eso, que particularmente son los biólogos, o en este caso los encargados del área de la salud, de los ministerios o secretarías de salud, como en nuestro estado, que son los que realmente saben los movimientos, al menos en cuanto a lo que vendría a ser el avance o, ahí sí que detenimiento de un patógeno. Pero sin embargo, la gran diferencia creo que radica ahorita en la información que hoy sí tenemos. Me parece que en estos momentos, evidentemente no estamos como al inicio. Al inicio yo creo que el mayor efecto nocivo era justamente eso, no sabíamos nada. Y ahí es donde creo que tiene que radicar precisamente el cómo se tome esto. ¿Por qué? En primer lugar, existe una cosa. Y eso es algo que ya se nos venía diciendo, ¿no?
Uh-huh. Esta es una emergencia sanitaria global, pero pues de alguna u otra manera el peor error que podríamos cometer es suponer que va a ser la única o la última. Tal vez muchos de la flexibilidad en cuanto a lo que vendría a ser el cambio, la imposición de normas un poco más inflexibles, creo que es algo que se tiene que tener. Elementalmente yo lo pensaría incluso en este momento, en lo que atañe, por ejemplo, a lo que se denomina salud mental y cómo participa en circunstancias como estas, la gente está muy receptiva. Sí. La gente está muy receptiva. O sea, la gente sabe perfectamente ya a estas alturas, tiene muy en claro el valor que acudir con un psicólogo tiene. Pues creo que el mayor riesgo es que no tienen muy claro todavía, y me parece raro, pero yo sí lo he ido ubicando, que no tienen claro no solo el valor sí lo tienen, pero la forma de empleo como herramienta, por ejemplo, de la psiquiatría. Porque una de las cosas que sí creció mucho en este tiempo fue la automedicación. Ese es uno de los pequeños detalles grandísimos, sí, que yo lo quiero mencionar así, que tenemos que tener mucho cuidado. A ofrecerles información a ustedes de esto es importantísimo. Yo lo he dicho siempre, este programa trata de que la información les sirva, y ahí sí, la parte esta de la automedicación, sobre todo cuando es medicamento psiquiátrico. Sí. El medicamento controlado en general, pues cualquier si en realidad tipo está controlado es porque no puedes por algo nomás como para empezar tienes que acudir con un profesional que te diga, que es lo complicado del medicamento psicotrópico, que es cuánto, cuándo y cómo. Sí. O sea, son tres elementos que se tiene que tener. Es decir, ¿qué cantidad? Porque en verdad, pensemos que el psiquiatra es médico, entonces el médico psiquiatra no puede intervenir de otra manera que no sea medicando. Pues eso es sobre todo lo que tenemos que entender. El médico estudia medicina, el psiquiatra estudia medicina, posteriormente estudia psiquiatría. Así es que los psicólogos reciben a los pacientes, y si el psicólogo considera pertinente mandarlo al psiquiatra es porque está necesitando un medicamento que por decir algo, la serotonina, que es una de las sustancias que irradia el cerebro, que es los encargados de la felicidad. Cualquier, no está funcionando. Y está provocando, particularmente en términos clínicos nuestros, el asunto es, no está permitiendo una estabilidad. Y lo cierto es que el trabajo terapéutico requiere de una cierta estabilización del paciente para poder proceder. Y ahora es muy diferente, y ahora se sabe y se tienen claro, desde las mismas investigaciones más recientes, en este caso, ahí sí que experimentales en medicina, que el medicamento psiquiátrico no cambia nada, no quita ningún síntoma, lo atenúa. Sí, definitivamente, pero sí lo que tenemos que hacer es un poquito abrirle los ojos a las personas que están todavía con los ojos cerrados. Pero vamos a irnos a nuestro último corte de estación. Esto ya está prácticamente por terminar, pero necesitamos, ahorita te voy a contar algo que yo creo que sí va a sonar muy interesante. Vamos a regresar justamente con eso. El diálogo inteligente y la libre expresión forman parte de este programa. Regresamos después del corte. Continuamos con Hablemos de... Pues prácticamente ya en el último bloque con nuestro amigo el psicólogo Ramón Rodríguez, experto en estas cosas. Realmente el trabajo ha sido muy fuerte. Esto último que mencionamos en el capítulo anterior es muy, muy interesante repetirlo, porque los médicos, los que se encargan de la posterior visita al psicólogo, y que son los psiquiatras, son médicos. Ellos estudian medicina y posteriormente a esto, esa es una especialidad. Así es que tenemos que estar bien conscientes de que no podemos estar copiando el medicamento. Es que se lo dieron a mi prima, y mi prima más o menos de la misma edad que la niña tuya, entonces garrafal error. Para empezar, un médico psiquiatra que en realidad sepa y trate con respeto y dignidad el oficio que tiene, una de las primeras cosas que tiene que hacer es mandar a hacer estudios químicos, porque también interviene si tienen, o sea, se inmiscuye como variable si tiene problemas de otra índole como glandulares, si tiene problemas de tiroides, si tiene problemas a lo mejor de diabetes, o sea,
hay toda una serie de factores que se tienen que contemplar para determinar la dosis. Ya determinando la dosis, ahí es donde empieza, digamos, el periodo completo, si se puede decir así, que se vaya a medicar, que va de 8 a 24 meses. Siempre y cuando existan otras condiciones, en este caso, que se tienen que ir trabajando en el espacio psicoterapéutico para poder ir dejando el medicamento, que por cierto, vale decirlo, nunca se deja de tajo. De tajo. No, se tiene que ir trabajando gradualmente ese alejamiento del medicamento. Eso no es de una. Eso es muy interesante. También, Ramón, recomendarle a nuestro auditorio de no estar cambiando de médico, porque eso es una grave situación. Muchas veces se pierde el historial. Exactamente. Sí, exactamente. No, y tener paciencia, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que... Ahí sí, eso sí me ha tocado. Los médicos psiquiatras siempre lo aclaran, pero yo creo que a lo mejor no son tan insistentes en la aclaración, en persistir en la aclaración. El efecto del medicamento psiquiátrico es acumulativo. No va a ser a la primera dosis, no va a ser ni siquiera a la 10ª. Tiene que pasar un tiempo y más o menos alrededor del primer mes es cuando ya se puede ver cuál es el efecto de ese medicamento a razón de esa dosis determinada en el organismo de esa persona. Sí. O sea, tenemos que hablarlo. Y de la misma manera, cuando se deja un medicamento, pasa tiempo todavía después para que el efecto del componente activo siga actuando en el organismo. A eso voy, son cuestiones muy delicadas que se tienen que tratar con mucha delicadeza. Yo creo que aquí en realidad le entendieron, y digo aquí en el estado, porque recordarás que hace alrededor más o menos como unos 10 años, 12 años, que hubo una verdadera emergencia sanitaria que la COEPRIS, la Comisión de Riesgos Estatal, ubicó que por ejemplo en las farmacias de similares, que ahora ya de muchas, ¿no? Pero en aquel momento, se imagina, nada más en la ciudad de Culiacán se llegaban a expedir 400,000 recetas en un año que implicaban, ahí sí que la receta, válgame la redundancia, de medicamento psiquiátrico. Y eran médicos generales. Ahí fue donde empezaron a poner atención en el estado. Fue el momento en el que estaba José María Conde. Sí. Él fue uno de los que dijo, bueno, es que esto no debería suceder. Esto no debe, o sea, no se... O para sea empezar, que un médico general no tiene por qué recetar el medicamento con el cual yo trabajo. O sea que su labor desde desde la dirección del hospital psiquiátrica fue interceder de esa y manera. Entonces intervino la COEPRIS. Híjole, qué maravilla. O sea, obviamente piensa cuánta efectividad. El broncón que tuvieron al interior del hospital psiquiátrico. Sí, o sea, el tipo de cuadros clínicos que les caían. Porque también todo medicamento tiene efectos secundarios. Oye, ¿sabes qué es? Es un problema que se tiene que abordar con mucha Pero ese tema es para escribirlo, sí. Ramón. Realmente sería interesante poder hablar con el doctor José María Conde. Sí, definitivamente. La verdad que sí. No, es un tipo verdaderamente accesible. Muy accesible. Pues vamos a ver si tenemos la oportunidad de contactarlo. Realmente, todo esto que podamos hablar, todo esto que podemos decir a nuestro auditorio es de mucho peso, de mucho valor. Así es que, entre otras cosas, te repito, con 6 años al aire ya tenemos una cantidad no muy amplia, pero yo espero que sí bien selectiva de auditorio. Seguramente. Entonces, y sobre todo... perfectamente. El auditorio, ahí sí que se educa, se construye con el tiempo. Y 6 años no es poco, 6 años no es poco. Piensa nada más en radiofonía en este estado. ¿Cuántos programas tienen más de 5 años? Sí. Sí, y seguimos trabajando, ¿no? Tratando, ustedes que me escuchan estarán de acuerdo conmigo que la calidad de invitados que hemos tenido las últimas ocasiones han sido de mucho peso, muy capaces, así es que, pues, Ramón, agradecerte muchísimo. Es muy importante el hecho de que estés acá. Obviamente que si hay alguna otra oportunidad que tengas de hablar de algo en particular que tú consideres pertinente ofrecerle a nuestro auditorio, con gusto, pues yo estoy abierto a que estés de nuevo y el micrófono está abierto definitivamente y seguir en comunicación. Claro, con muchísimas gracias. Por mí encantado, ya sabes que. Es que esto de charlar en radio es una cosa muy gustosa. Es algo que nos, es algo que nos agrada, definitivamente. La verdad que sí. Y pues agradecerle, amigos del auditorio, a todos ustedes también, el que nos haya escuchado. Recuerde, siempre tenemos algunos años terminando con esta misma frase, con esta misma línea, de que reflexionemos un poquito más el día de hoy, al menos que ayer
justamente, y mañana un poquito más que el día de hoy para ser mejores. Definitivamente nos hará mejor. Y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima semana. Yo creo vamos a tener de invitada a la directora de esta unidad. Bueno, al menos estamos en pláticas porque de repente se ocupa de otras cosas. Y pues de nuevo, Ramón, muchísimas gracias. Por nada, muchas gracias. Seguimos en comunicación. Buenas tardes, nos vemos. Gracias, hasta pronto. Esperamos que los temas discutidos este día los invite a reflexionar y proponer más acciones a favor de la educación. Esto fue Hablemos de. Escúchanos por Radio UPES. Hablemos de.